Somos una iglesia con pasión, una iglesia llena del amor de Dios, de acuerdo a su corazón. Somos una iglesia con poder, transformando vidas para honrar a aquel que su vida dio en una cruz. Desde el corazón del Padre, un lugar donde la presencia de Dios sana a los quebrantados de corazón. Los pastores Consuelo y Omar Castiblanco le invitan a compartir este mensaje. El corazón del Padre para el mundo. También eso. Y esto ocurre cada vez que damos testimonio de Cristo hacia otras personas. Y queremos que esas personas puedan convertirse a Jesús, puedan entregar su corazón a Él. Y evangelizamos de muchas formas. A ver, usted me puede ayudar. Muchas veces evangelizamos con nuestro testimonio, evangelizamos a través de nuestra familia, evangelizamos a través de nuestra integridad, de nuestra predicación, por supuesto, de nuestra vida siendo usada por Dios para alcanzar a otros, nuestro ejemplo laboral, a propósito de lo que hemos venido compartiendo acerca del trabajo. Pero escúcheme bien, también predicamos y damos testimonio de Cristo a través de nuestros logros académicos y educativos. Deuteronomio capítulo 4, versículos 5 al 9. Y en esta mañana quiero estar compartiendo con ustedes acerca del orden de Dios para nuestra formación académica. El orden de Dios para nuestra educación. ¿Será importante estudiar? ¿Será importante prepararnos en la vida? Claro que lo es. Y Dios nos ha dado capacidad para que a través de lo que alcancemos en lo académico podamos dar testimonios a otros del Cristo en el que ponemos nuestra confianza. Miren lo que dice esta porción. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. ¿Cuántos tienen promesas de parte de Dios? Acá vemos un pueblo que está a punto de entrar en la tierra prometida y está recibiendo indicaciones de Dios. Guarden pues esas palabras, esos decretos, y pónganlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría. Diga conmigo, sabiduría. Y esta, haciendo referencia a la palabra, es vuestra inteligencia. Diga conmigo, inteligencia. Ante los ojos de los otros pueblos, los que no conocen al Señor, los cuales oirán todos los estatutos y dirán: ciertamente ese cristiano, esa congregación es un pueblo sabio y entendido. Nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de ustedes? Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia. Diga conmigo, diligencia. Para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, enséñela a sus hijos y a sus nietos. Señor, háblanos en esta mañana por el poder de tu palabra y de tu espíritu, y revélanos el orden tuyo para nuestra educación, para nuestra capacidad académica. En Cristo Jesús, amén y amén. Tal vez es probablemente la primera vez que usted escuche una palabra relacionada con la academia, con el estudio.
y con la responsabilidad que tenemos de prepararnos y formarnos en la vida. Estoy muy contento que algunos preteens están acá recibiendo la palabra, porque ellos deben saber que el estudio es diseño de Dios para ellos, para su formación. Y cada uno de los que estamos acá somos el resultado de cómo hemos adquirido conocimiento, cómo hemos adquirido habilidad a través del estudio. La Biblia dice que Cristo es nuestra sabiduría. Eso está en 1 Corintios 1:30. Cristo es nuestra sabiduría. Y también en 1 Corintios 2:16 la Biblia dice que tenemos la mente de Cristo. Todo esto para concluir que fuimos diseñados para ser brillantes en lo que Dios nos llamó a hacer. El pueblo de Israel fue escogido para que ellos brillaran a causa de la sabiduría y de la inteligencia que les daban los estatutos que Dios les había entregado, y para que otros pueblos alrededor quisieran conocer a ese Dios que ellos revelaban y del cual ellos daban testimonio por medio de su excelencia. Necesitamos mostrar a otros por medio de nuestra excelencia académica, para que esos otros conozcan el Dios que nos capacita y nos ayuda. Que nuestra sabiduría hable de Dios. Por eso, este es un método quizás más exigente que el solo predicar, pero con mucho fruto. Porque habrá personas que con la mera predicación no serán alcanzados, pero con un testimonio de una vida excelente en el ámbito académico podrán ser alcanzados. Estoy hablando de aquellos que se han dado la tarea de adquirir mucho conocimiento, filosofías, indagar mucho en los libros. No serán alcanzados solamente con un testimonio, tendrán que ser desafiados por un cristiano que brille en la academia. Es interesante que la Biblia dice que los padres deben enseñar e inculcar esto a sus hijos y también a sus nietos. Y es increíble, pero yo escucho esta generación diciendo que no quieren estudiar. Terrible. Y lo peor de todo, a padres que asientan esto y les dicen: bueno, mijo, pues si no quiere estudiar, no lo haga. Pero no es lo que la Biblia me dice. Debemos ser diligentes en nuestro estudio. Debemos ser diligentes en nuestra formación académica y en nuestra preparación intelectual. Aunque usted ya haya hecho su bachillerato, su carrera universitaria, estoy seguro que Dios lo quiere promover laboralmente a muchos otros lugares de influencia y de entorno, pero eso será resultado de una diligencia en su propia capacitación. Hay tierras que están por conquistar esperando que usted se prepare adecuadamente en el ámbito académico. Somos preparados para la vida y para el propósito de Dios a través de nuestros padres, a través de la experiencia de la vida misma, pero también, por supuesto, a través de la formación académica. Y escucho a algunos diciendo: es que, pastor, yo soy negado para el estudio. Pero la Biblia dice otra cosa. La Biblia dice: todo lo puedo en Él, porque Él me fortalece. Esta generación es una generación que peligrosamente quiere obtener dinero fácil y rápido, y por eso evaden sus estudios, su preparación frente a la vida. Evaden el proceso, y por eso algunos que podrían ser brillantes, talentosos, exitosos, terminan siendo malos administradores de sí mismos, derrochadores, y no valoran el sacrificio que se espera que se tenga antes de obtener una meta. He escuchado a algunos que dicen: pero a mí un cartón no me va a dar plata. Pero en realidad lo importante no es el cartón, lo importante es el proceso para obtener ese cartón. La disciplina, la presión, el trabajo en grupo, el ser evaluado, el ejercitar nuestra mente, el exigirnos para dar cumplimiento a lo que un profesor nos exige, el trasnocharnos, el hacer tareas, el indagar, el investigar. Todo esto suma para que nosotros lleguemos a ser lo que Dios quiere que nosotros seamos.
Por eso yo quiero que los jóvenes den gracias al Señor por sus padres, que los estorban, que los presionan para que ellos sean excelentes estudiantes. La brecha en el campo laboral, donde se podía llegar a la jubilación sin un título, ya se está acabando. Cada vez se está cerrando por completo. Y ahora el oficio más simple requiere un certificado de capacitación en el asunto. Ya no estamos viviendo 30 años atrás. Ahora se le está exigiendo a usted idoneidad. Y si nosotros destinamos a nuestros hijos, a nuestros nietos, a que no se preparen, los estamos destinando a no alcanzar la tierra que Dios tiene prometida para ellas. Hablo a aquellos que han iniciado sus estudios y por alguna razón los han detenido. La Biblia habla acerca de las obras inconclusas. Debemos terminar lo que comenzamos. Muchos quieren atajos y el atajo no siempre lo conduce usted a la meta donde Dios lo quiere. Estas personas que no han sido equipadas y preparadas para el estudio, para la academia, para la capacitación, para el esfuerzo, ¿sabe? Terminan siendo corruptos. Porque cuando le exigen un título, lo que más fácil está a su mano, ¿qué es? Falsificar ese título. Comienzan a dar comisiones para obtener el cargo. Y en ese momento está comprometiendo la integridad de su corazón. El reino de los cielos no es una competencia de velocidad, el que primero llegue. El reino de los cielos es una competencia de resistencia, el que sepa llegar siendo íntegro a lo largo del camino. Por eso, no sé a quién Dios le esté hablando, pero hoy el Señor te dice: no pierdas las oportunidades de estudiar, de formarte, de capacitarte y de prepararte frente a la vida. Ellas serán determinantes para la tierra prometida donde yo quiero introducirte. Ignoramos a dónde Dios quiere llevarnos, pero el freno será nuestra capacitación a nivel de la academia. Jóvenes, estudien. Incluso, no solo los jóvenes, hoy en día un título universitario es escaso, ya no es suficiente. Se requiere un segundo o un tercer título y se requiere 2 o 3 idiomas, además de nuestro idioma natal. Estamos en una sociedad competente y la iglesia no se puede quedar atrás. Es lamentable, y hablo como pastor, que durante muchos años la iglesia solo preparó a las personas para su vida eclesiástica, para su formación espiritual. Pero Dios hoy nos está advirtiendo de la necesidad de ser competentes en un mundo que quiere ser alcanzado por Cristo, pero para ello Dios nos quiere usar. ¿Y cómo nos va a usar? Cuando digan: Él es brillante en lo que hace, Él es excelente, Él no necesita trampa, Él no necesita palancas, no necesita chanchullos. ¿Cómo lo haces? Y allí tú vas a decir: el Señor, a quien temo y a quien sirvo, Él me ha colocado en ese lugar. Dios quiere sanar traumas que muchos tuvimos en relación al estudio. Y digo esto porque yo les he comentado en segundo de primaria, y fue para mí realmente traumático, aunque fue una bobada, pero para mi edad fue un trauma, porque hice una pregunta en matemáticas de algo que no entendía, y la profesora Marta, cómo olvidarla, delante de todo el salón hizo así y dijo: Castiblanco, usted es bien cerrado, ¿no? Y yo me quedé pensando: ¿cerrado? ¿De dónde? Pero lo que sí sé es que los otros se rieron, y a partir de ahí me decían el cerrado Castiblanco. Y mi profesora Martica, una bendición. Pero cuando yo tenía que enfrentarme a una entrevista o a ser evaluado, yo escuchaba la voz de la profesora y escuchaba a la profesora Martica diciéndome: cerrado. Y por eso había un bloqueo en mi mente, y yo tuve que romper en el poder de la sangre de Jesús ese trauma en el estudio.
Hoy algunos tienen que sanar su corazón en relación a un profesor que les pudo haber creado un tipo de trauma, que les pudo haber hecho daño. Tal vez usted experimentó bullying en el colegio, tuvo una mala experiencia académica y eso ha hecho que usted se niegue a la oportunidad de su formación académica. Pero escúcheme, tarde o temprano eso jugará en su contra. Por eso Dios quiere que renovemos nuestra mente y que nos pongamos de acuerdo con lo que Dios dice acerca de su palabra. Debemos ser un pueblo entendido en los tiempos, y este es un tiempo donde la demanda laboral, donde la demanda profesional es exigente y se requiere competencia. Una cara bonita no va a ser suficiente para alcanzar la tierra prometida donde Dios le quiere a usted llevar. Capacítese, fórmese, y entonces usted no tendrá límites en el campo de lo laboral. Ahora, sé que la mayoría de ustedes trabajan en un entorno secular, pero si yo estuviera pensando en una persona a quien pudiéramos enviar como misionero o darle el pastoreo de otra congregación en otra ciudad o algo así, yo tendría en cuenta esto. Porque hoy cualquiera pone en su garaje un letrero que dice: iglesia, la misericordia de Dios, y comienza a hablar cosas. Pero pregunto, ¿tendrá la suficiente preparación para pararse delante de otros, hablar de parte de Dios, siendo responsable con el estudio de la palabra? Ahora, algunos pueden tener el estudio, pero necesitan también el llamado. Yo soy exigente con la predicación que se da en este lugar. Yo estudié y sigo estudiando. Junto con los estudiantes del seminario bíblico, estoy por segunda vez haciendo el seminario bíblico. Disfruto el estudiar, disfruto el que me sigan enseñando. Estoy allí porque quiero cuidar el corazón de los estudiantes y que tengan cuidado con el balance, porque es cierto que la Biblia dice que el conocimiento por sí solo envanece, pero por eso necesitamos acompañarlo del amor, porque el amor edifica. ¿Y amor por quién? Por Dios, por su palabra. Muchos hoy piensan que ser pastor es lo más fácil, y tal vez, como dijeron los discípulos, no saben lo que están pidiendo. No solamente por el trabajar con las personas, no solamente con la de lealtad con la que hay que muchas veces lidiar, con la falta de compromiso, sino también por un estudio serio, profundo y responsable de la palabra. Deuteronomio capítulo 28 versículo 13 me impactó. Muchas veces he leído, he estudiado, he predicado este versículo, pero nunca había notado algo que por vez primera esta semana lo noté. Deuteronomio capítulo 28 versículo 13. Cuando yo hago una pausa, usted va a seguir con la palabra siguiente: te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente. Y más adelante dice: nunca estarás debajo. No había notado que el lugar que Dios tiene para ti y para mí es siempre encima. La Biblia asegura que el lugar que Él tiene para sus hijos es el lugar de arriba, el lugar de adelante. Hoy lo decíamos en el coro: vamos de gloria en gloria y nos llevas más alto, más alto. Y esto no lo está diciendo un profeta, esto no lo está diciendo un ángel, esto lo está diciendo nuestro Dios. ¿Cuántos creen la palabra del Señor? Entonces escuche lo que el Espíritu Santo en esta mañana está diciendo: hijo, hija, yo tengo un lugar asignado para ti, tengo un lugar de influencia, y ese lugar solamente es arriba. Él te quiere como cabeza y no como cola. Y entonces, ¿por qué hay algunos cristianos en la cola? Pues ahí está la respuesta.
porque no se han dado a la tarea de prepararse, de usar las oportunidades que Dios le ha dado para capacitarse y llegar a ese lugar único que Dios tiene para cada uno de nosotros. No es un lugar para que allí en lo alto nos besen los pies. No. Es un lugar de influencia arriba, encima, para poder servir a otros. Para que allí desde arriba podamos decir: ¿sabes quién me trajo aquí? El Señor. Cuando en el colegio le digan: ¿por qué usted saca 10, 9, 9, 9, 8 en todo? Usted diga: porque el Señor es mi Dios, porque Jesús me ayuda. Eso es algo impactante en la universidad. Oiga, otra vez lo eximieron de parcial. Sí, ¿por qué? Porque el Señor me ha dado su mente. Tenemos la mente de Cristo. Y entonces otras personas dirán: yo necesito lo que Él tiene. Yo me esfuerzo, yo hago las tareas, pero no consigo lo que Él tiene. ¿Por qué? Porque Él tiene a un Dios que pelea por Él, que va delante de Él. Pero Dios no va a exaltar mediocres. Dios no va a exaltar personas que se quedan en la mitad del camino, perezosos. No, Dios es congruente. Dios es lógico. Él va a exaltar personas que se han dado la tarea de prepararse. Delante del Señor, el lugar que Él quiere que ocupemos son sus pies, humillados. Pero delante del mundo, Él quiere que estemos brillando para su gloria. Escúcheme bien: para su gloria. No para que usted sea renombrado, no. Para que el nombre del Señor sea glorificado. Entonces preparémonos académicamente. Muchos dicen: no tengo tiempo, ya soy muy viejo, me queda lejos. Pero todo eso finalmente es pura excusa. Y es cierto, hay un tiempo para todo. Por ejemplo, si usted tiene bebés pequeños, si usted es mamá de bebés pequeños, no es el tiempo de que usted se estudie. El tiempo de estudiar y de prepararse es antes. Por eso, ¿cómo se llaman? Heches. Niños de 18, de 20 años, dice que buscando novia, primero estudie, para que así pueda tener un buen trabajo. Porque antes de que Dios le diera a Adán, a Eva, ¿qué le dio primero? Trabajo. Así que niñas, de pronto llega un muchacho y le dice: ¿quieres ser mi chica? ¿Quieres ser mi novia? Usted le va a decir: muéstrame su cartón, muéstrame sus estudios y a ver en qué está trabajando. Porque si no, de una vez le digo: ese no es. Y esos mensajes no se están diciendo en muchos lugares. ¿Por qué? Porque solamente se quiere tener un reino, pero no se quiere que ese reino se establezca en el lugar donde Dios nos ha colocado. Razón tenían nuestros abuelos y nuestros padres. No sé si ellos le dijeron a usted eso. Mi mamá me lo dijo siempre. Y decía: mi hijo, la mejor herencia que yo le puedo dar a usted es el estudio. Y eso es cierto, porque herencia nada. Pero me dio estudio, y qué mejor que eso. Hoy tengo que decir gracias al Señor que lo que he estudiado me ha servido para la vida. No sé si todos saben, pero yo soy titulado, no crea. Soy contador público titulado. Y a veces he pensado: ¿para qué no estudio otra cosa? Cuando yo entré a la universidad no conocía a Jesús. Pero hoy me doy cuenta que más allá de si el título era o no era, las trasnochadas, el sacrificio, el trabajo en grupo, el presentar trabajos, el ser examinado, el ser evaluado, el ganar, el perder, eso me formó y me preparó para la vida. Por eso no podemos saltarnos esa etapa. Isaías capítulo 11 versículo 2, hablando acerca del Espíritu Santo. Mire la descripción con la que comienza el Espíritu de Dios. Y dice el Señor que Él nos dará espíritu de inteligencia. Bueno, de sabiduría primero y luego de inteligencia. Reposará sobre Él, ponga ahí su nombre, reposará sobre mí el espíritu de Jehová. Es decir, un espíritu de
sabiduría, de inteligencia, de consejo, poder, conocimiento y de temor de Jehová. Él es el espíritu de inteligencia. Él es el espíritu de sabiduría. Puede que a usted le cueste entender algo, pero el Espíritu de Dios, dice la Biblia, nos recuerda todo y nos conduce a toda la verdad. ¿Por qué? Porque Él nos capacita para tener la mente de Cristo. Basta ya de decir, jóvenes, soy malo para las matemáticas, soy malo para el inglés, es que para eso de memorizar yo no sirvo, los gráficos no los entiendo. Basta ya, porque la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. No nos vamos a atar más. Si usted va a aplaudir, apláudalo porque Él lo merece. No vamos a seguir repitiendo lo que otros han dicho. Omar, es que usted es muy cerrado. No, papás, profeticen sobre sus hijos. Su hijo es brillante. Su hijo, su hija tiene la mente de Cristo Jesús. No es bruta, no es burra. No es que no sirva para nada. Lo que pasa es que no sirve para todo. En ese orden de ideas, lo que debemos hacer es indagar, buscar, descubrir nuestra vocación, nuestro llamado, nuestro propósito, el plan de Dios para cada uno de nosotros, que es diverso para cada uno de los que estamos aquí. Y los estudios que hagamos entonces estarán relacionados con esa vocación y llegaremos a ser más competentes, porque algunos pierden la vida fortaleciendo sus debilidades, cuando lo que el Señor quiere es que en las destrezas, en las habilidades en las que usted es fuerte, allí usted pueda seguir trabajando hasta llegar a ser el mejor. Porque el lugar que yo tengo para ti en relación a la influencia tuya frente al mundo es solamente encima y no por debajo. Entonces, no siga diciendo que no tiene tiempo, que le cuesta mucho, que le queda muy lejos. Hoy la universidad incluso está a distancia, carreras virtuales, si ese fuera el caso. Pero qué bueno que cada uno de nosotros podamos hoy escuchar la voz del Espíritu Santo y podamos encontrar qué quiere, qué demanda Él de nosotros. Yo honro el equipo de personas que ha finalizado, formados para servir, y ahora está estudiando seminario bíblico, pero algunos ni siquiera han empezado su formación básica al interior de la iglesia. Y tenemos opciones, tenemos profesores, tenemos materiales, tenemos todas las posibilidades. Usted escuchará que yo desde acá les estoy animando a que se capaciten, a que entren en formados para servir, a que hagan parte de los grupos fuente, que nos traiga a sus niños para el corazoncito. Y sin embargo la gente no quiere capacitarse. La gente está muy cómoda, frenada en aquello en lo cual ellos no están dispuestos a ir una milla más allá. Cuando se rompe el orden de Dios en el área de la educación, lo que pasa es que usted entorpece y trastorna su futuro, y eso le está impidiendo a usted llegar al destino exitoso que Dios tiene para usted, aún siendo cristianos. Si Dios dice que somos cabeza y no cola, ¿por qué muchos hacemos parte de los mediocres? Los grandes hombres de Dios fueron estudiosos. Y algunos ejemplos: Moisés, Hechos capítulo 7, versículo 22. La Biblia dice que Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios, y él era poderoso en sus palabras y obras. Cuando la Biblia dice en sus palabras y en sus obras, se refiere a las palabras y a las obras ¿de qué? De la sabiduría egipcia. Él era poderoso, era tartamudo, pero ¿cómo sería de poderoso y de sabio lo que decía
que la tartamudez no era un bloqueo para lo que él había o lo que él se había formado. En una versión hispanoamericana que encontré, dice lo siguiente: Moisés recibió una sólida instrucción en todas las disciplinas de la ciencia egipcia y se hizo respetar tanto por sus palabras como por sus obras. Tremendo, porque a una persona capacitada la respetan, no le vienen con cualquier bobada. En el caso, tengo que hablar de mi vocación, no nos llegan con una última revelación. Wow, mira, a mí pocas cosas a nivel de la teología como tal me sorprenden. A mí me sorprende una persona que tenga una relación apasionada con Jesús. Eso sí me sorprende, eso me impacta, eso me atrae. Antes de soltarle un púlpito a un teólogo, consideraría primero soltarle el púlpito a un apasionado, que venga e imparta lo que en el secreto Dios le ha enseñado. Entonces, la pregunta de que usted esté atascado económica, laboral, financiera o académicamente, ¿la culpa de quién es? ¿Suya o de Dios? Es suya, es mía. Salomón, Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 30. Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 30. La Biblia dice: y la sabiduría de Salomón sobrepasó la sabiduría de todos los hijos del oriente y de toda la sabiduría de Egipto. Impresionante ese versículo. ¿Por qué muchas veces pasamos por estos versículos y no lo vemos? El Espíritu Santo quiere abrir nuestro corazón para que nosotros sepamos que ese lugar está esperando por nosotros. El apóstol Pablo, Hechos, capítulo 21, versículos 37, y voy a leer hasta el capítulo 28, versículo 3. Vuelvo a decir, Hechos, capítulo 21, versículo 37. Dice que el apóstol Pablo fue instruido a los pies de Gamaliel. Él se sentó, creo que entonces es 27, 37. Hechos 27, versículo 37. Dice que Pablo fue allí instruido a los pies de Gamaliel. Ellos lo buscan y lo proyectan ahorita ya. Estrictamente conforme a la ley de nuestros padres. La Biblia dice que en alguna ocasión fueron a encarcelar a Pablo y él habló en griego. Y entonces el carcelero dijo: ¿tú sabes griego? Y él dijo: sí, y además hebreo. Y como él era ciudadano romano, lo más posible es que tendría principios de latín. O sea, a veces solamente pensamos en que sabe Biblia. No, también fue instruido para poder ser competente. Porque si no, ¿de qué otra manera hubiera podido trascender a tantas culturas, a tantos pueblos y llegar a tantas personas? Se da cuenta que cuando uno no estudia, el que se limita a sí mismo es uno. Ahora, no dudo de que Dios en su misericordia puede promover, levantar a personas que tal vez carecen de estudio. Lo hemos visto. Personas analfabetas que predican la palabra impresionantemente. Sin embargo, esa es la excepción. Pero usted que tiene los recursos, la habilidad, la capacidad, las posibilidades, no debería ser parte de las excepciones, debería ser esforzado y valiente. Esdras, capítulo 7, versículos del 9 al 10. Dice la Biblia: la buena mano de Dios estaba con Esdras, porque él había preparado su corazón para estudiar. ¿Qué dice ahí? ¿Para qué? Para estudiar la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Hablemos de Jesús. ¿Será que Jesús se preparó para su vocación, para su propósito y para su llamado aquí en la tierra? Por supuesto. De hecho, lo único que se nos dice de Jesús en la etapa de la adolescencia fue precisamente eso, que él fue instruido. A sus 12 años, Lucas 2:46, ellos fueron a Jerusalén, lo llevó María, lo llevó José,
y se les perdió 3 días. Y cuando lo encuentran en el templo. Y quiero que note lo siguiente, porque a veces leemos rápidamente y pensamos que Jesús está enseñando. Y claro, tuvo un tiempo para eso, pero antes de enseñar, ¿sabe qué hacía Jesús? Preguntaba, escuchaba, oía, es decir, se dejaba enseñar. Y yo agradezco a Dios por ustedes, porque ustedes son una iglesia que se sienta a los pies del Señor y que se deja instruir, que usted toma nota porque quiere ir y revisar y constatar que lo que se dice en la predicación efectivamente Dios lo habla en la palabra. Estoy convencido que usted no viene aquí por escucharme a mí, porque yo no tengo nada interesante, importante que decir, pero Dios sí. Aconteció entonces que lo hallaron en el templo y él estaba sentado. ¿Cómo estaba? Sentado. Porque algunos, cuando se les habla de estudiar, dicen: ¿yo qué me voy a sentar allá a escuchar unos babosos? Así hablan. Estaba sentado en medio de doctores de la ley, oyéndolos y preguntándoles. Y este versículo lo puedo relacionar con el versículo 52 de Lucas 2, donde dice que Jesús seguía creciendo, no solamente físicamente, no solamente espiritualmente, sino muy importante, intelectualmente. Crecía delante de Dios, pero también delante de los hombres. Crezca. Si usted ha frenado su capacitación, usted está destinado a no seguir creciendo. Daniel, capítulo 1, versículos 3 al 4. Los coloco en contexto. Nabucodonosor, el rey de Babilonia, está gobernando el mundo entero, está tomando cautivas las diferentes naciones, y su objetivo, su propósito, no es solamente tener esclavos. De hecho, tenía muchos esclavos, y muchos de los que fueron cautivos fueron llevados para que siguieran siendo esclavos. Pero noten lo siguiente: este rey le dice a su segundo amando, le dice: tráeme de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos, muchachos, porque la etapa más productiva para estudiar es la juventud. Él está enfocado no en, discúlpenme la expresión, viejos resabiados. No. Él quiere muchachos, porque están en la etapa más productiva, en la que más pueden recibir. Tráeme muchachos en los que no haya tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos. ¿Y para qué? Porque los quiero traer a mi palacio. No iban a ser solamente esclavos, no los iban a poner a limpiar el piso. Cuando un papá no estorba a su hijo para que estudie, está destinándolo para que tiempo después se quede haciendo cosas, perdiendo la oportunidad de ser llevado al lugar donde Dios quiere que él esté. Hijos, reconozcan a sus padres su esfuerzo por pagarles el estudio, la ruta, por llevarlos, por traerlos, por los materiales. Hónrelos. A propósito de nuestro congreso familiar que inicia hoy a las 2 de la tarde, honra a sus padres, reconozca, valore ese esfuerzo. Así que el objetivo de Nabucodonosor eran jóvenes calificados intelectualmente, porque el mundo quiere gente brillante. ¿Qué ocurrió? Versículo 6. Muchos de Daniel 1. Muchos quieren estar en el palacio, pero sin pagar el precio. Muchos quieren gobernar sin haber preparado su vida para ello. Muchos quieren estar en el palacio, pero sin estudio. Y si no lo hacen, ¿cómo van a llegar allá? ¿Cómo? Y hay gente a veces tan determinada: yo llego porque llego. Y uno a veces dice: pero si no se está preparando, ¿cómo lo va a hacer? Y por eso es que hay una
un arsenal de personas decepcionadas y frustradas porque no han hecho las cosas en el orden establecido por Dios. Estos estaban allí, y no solamente estaba Daniel, sino escuche, Daniel, ¿quién más? Ananías, Misael y Azarías. Ellos cuatro. ¿Qué dice la Biblia acerca de ellos cuatro? Vámonos por favor, versículos 17 al 21 de Daniel capítulo 1. ¿Qué dice la Biblia en relación a ellos? A estos cuatro muchachos, ya conocimos los nombres, ¿cierto? Entonces imagínense que la Biblia se estuviera escribiendo hoy y estaría diciendo a John, a William, a Ángel y a Oscar. Creo que se me pasó el nombre. Esos cuatro muchachos, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel se destacó, tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Continuemos, por favor. Pasados pues los días, al fin de los cuales el rey había dicho que los trajeren, el jefe de los eunucos trajo a estos cuatro jóvenes. ¿Qué ocurrió? El rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, ni como Ananías, ni como Misael, ni como Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces. ¿Cuántas veces? No una, no dos. ¿Cuántas? 10 veces. Ellos estaban arriba solamente. 10 veces más que los demás. ¿Y esos demás quiénes eran? Imagínense, magos, astrólogos, brujos, hechiceros, pitonizos, filosofías baratas. Y Dios está buscando personas como Daniel y como sus amigos que estén dispuestos a darle la gloria a Dios estando arriba solamente. ¿Y qué pasó? Y dice que y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Daniel y sus amigos fueron hallados 10 veces más secretos para ser puestos donde fue colocado Daniel. Número 1, Daniel y sus amigos estaban en el orden de Dios para su educación. Hay oportunidades que lo van a alcanzar y si usted no está preparado, pasarán de largo. La Biblia dice, y estas bendiciones te alcanzarán, llegarán de repente, y que cuando lleguen usted esté haciendo lo que Dios quiere que usted haga. Se prepararon para la vida, se esforzaron para formarse y por eso fueron considerados idóneos en la corte real. Número 2, ellos no se dejaron afectar por su entorno. Yo me imagino uno siendo llamado por un rey como Nabucodonosor, que tenía tantos sabios, que tenía tanta gente a su alrededor, y uno ser examinado, ser evaluado. Podían venir sentimientos de temor al estar sometido al régimen babilónico, de rabia, de enojo, porque había sido cautivo. Pero finalmente ellos pensaron, si Dios me lleva allí, me llevará para prosperarme, porque el estudio, no solamente de la ciencia, sino del conocimiento que él tenía de Dios, sabía que los planes de Dios son planes de paz y de prosperidad. Y digo que no solamente él estudió ciencias y leyes, él también, dice la Biblia, oraba 3 veces al día y ayunaba. Era alguien que, aunque se esforzaba en la academia, tenía una relación con Dios evidente. Ellos no se vieron a sí mismos como simples esclavos, como simples peones. Ellos sabían que el lugar que Dios tenía para ellos era ser cabeza solamente y nunca cola. El educarnos nos libera de complejos, de temores, de miedo. ¿Sabe? A mí me preguntan acerca cuando yo tengo que predicar, algunos están nerviosos y claro, siempre hay un temor de Dios al pararse en un púlpito, al compartir. Pero ¿sabe cuál es el momento tal vez donde yo más siento inseguridad al predicar? Cuando no preparo lo suficiente. Eso me genera inseguridad. Y eso mismo ocurre.
La ignorancia nos secunda a ser personas inseguras y que nos vemos por debajo de otros. Cuando usted se educa, usted va a ser liberado de cautividades en el futuro. Lo llevarán a Babilonia, pero usted no llegará allí a ser esclavo. Usted será llevado a la corte del palacio real. Y algo muy importante, número 3, que hizo Daniel y sus amigos para llegar a ese lugar es que él propuso en su corazón, Daniel 1:8, no contaminarse con la comida que ofrecía el rey de Babilonia. Él estudió, él se rodeó de gente que tal vez no conocía a Dios, pero él propuso en su corazón nunca contaminarse con lo que este mundo predicaba. Y eso es algo que admiro profundamente de Daniel. Lo admiro profundamente porque hay gente que tiene miedo de entrar a la universidad o no tanto los muchachos sino los padres. Es que si entran a la universidad allí me le van a robar la fe. No, Daniel es un ejemplo de esto. Él no perdió su fe, al contrario, la evidenció. Al contrario, hizo que por medio de su testimonio Nabucodonosor, capítulo 3, versículos 28 al 30, dijera que el Dios de Daniel era el Dios sobre todos los otros dioses de la tierra. Se cumple lo que leímos al comienzo: te daré sabiduría, te daré inteligencia, y otros pueblos reconocerán que esa sabiduría y que ese entendimiento que tienes viene de mí, y entonces querrán conocerme. Otro método evangelístico: que nos conozcan por lo brillantes que somos en nuestra academia. Nabucodonosor dijo: el Dios de ellos, es decir, de Daniel y de sus amigos que ahora tenían nombres babilónicos, ese Dios que los libró, ese Dios que los guardó, será el único Dios que nosotros vamos a reconocer por encima de todo, de los otros dioses. Esos están los versículos siguientes. Dice: delante de toda lengua, dice, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Él lo reconoció. Ahora quiero preguntar: ¿hay alguien como Daniel aquí? Que al ser evaluado en su academia se ha encontrado 10 veces mejor que los del mundo. ¿Hay algún Daniel aquí? ¿Hay alguien como Daniel aquí? Y la respuesta es no. No hay ninguno aquí como Daniel. Todos los que estamos aquí estamos por encima de Daniel. O si no, preguntémoselo a Jesús. Mateo capítulo 11, versículo 11. Jesús dijo lo siguiente: el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Juan el Bautista. Y en alguna oportunidad le preguntaron a Jesús acerca de Juan el Bautista, y Jesús dijo: Juan el Bautista es mejor que cualquiera del Antiguo Testamento, incluido ¿quién? Daniel. Así que no somos como Daniel, somos mejores, somos más que Daniel. Entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. O sea, no había alguien que hubiera nacido mayor o mejor que Juan el Bautista. Pero si Jesús lo hubiera dejado ahí, pues qué bonito el elogio a Juan. Pero dejó algo para nosotros. ¿Para quién dejó? Y dice: pero el más pequeño en el reino de los cielos. Tal vez usted está conociendo hoy a Jesús, o lleva poquito tiempo conociéndolo, se considera usted el más pequeño. Dice: pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que Juan el Bautista. O sea, somos mayores que Daniel. ¿Qué estoy diciendo con esto? Ya no se dirá más de usted que usted es un burro, que usted es un incapaz, que le queda grande, que es cerrado, que es disperso, que es indisciplinado. No, la Biblia nos llama más que vencedores. No tenga temor cuando entre a la universidad. Cuando usted entre a la universidad, habrá un letrero que diga: yo soy un vencedor. Y después de los 5 años usted se graduará, y entonces tendrá un letrero atrás cuando usted se vaya, y diga: allá va uno que es más que vencedor.
que pasó la prueba de estar en un escenario donde se ofrece la comida de este mundo, pero ha propuesto en su corazón no contaminarse con la comida del rey de Babilonia. La educación no puede ser una amenaza. Tenemos que ser aliados. Más bien, la gente pierde su fe en el ocio. O si no, preguntémoselo a David. Un día se levantó tarde porque pues ¿para qué levantarse temprano y no tengo nada que hacer? A mediodía se levanta y en el terrado hay una vecina bañándose y allí encuentra a Betsabé. Y viene el pecado, el adulterio, la infidelidad. ¿Estaba David estudiando? No, está en ocio. No tiene nada que hacer. Su hijo, su hija no perderá la fe al entrar en la universidad. La perderá con espacios de ocio en su corazón. Por eso proponga no contaminarse con la comida del rey. Y a personas que están luchando con su medio, que están luchando con la universidad o con el colegio, les dejo este versículo ya para finalizar, si Juan me va ayudando. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Dice la Biblia que nuestra fe vence al mundo. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Por eso, no deje de venir a la iglesia. Porque cuando usted viene a la iglesia, su fe es reencauchada, su fe es fortalecida y lo capacita para lidiar con la semana que viene, con la semana entrante. Dios quiere encontrar en nosotros personas que brillemos para su gloria. ¿Y cómo conseguimos brillar y estar encima y no debajo? Teniendo una fe puesta en Jesús, una fe puesta en Dios, en su palabra. Una de las cosas que más impactó a las personas en el tiempo de Daniel es que Daniel abría la cortina de su casa y oraba 3 veces al día delante de todos, aunque el rey de Babilonia había escrito un edicto prohibiéndolo, pero él oraba. Él no se acomplejaba que estuviera almorzando con sus amigos universitarios y antes de comer él decía: Señor, te doy gracias por este pollo asado, papa salada y ensalada de aguacate, Señor. Gracias por la comida. Gracias porque tú eres el Dios que me abunda, me sobreabunda. Y a ti te pertenece toda la tierra, el mundo y lo que en él habita. Tú has bendecido nuestra tierra para que este pan pudiera llegar a nuestra casa. Y aprovecho, Señor, y bendigo el alimento de mis compañeros aquí reunidos, que tal vez no han tenido la bendición de tener unos papás que le enseñen el temor de Dios y que sepan que todo lo que llega a nuestra mesa es por el favor y la gracia de Dios. Y no se avergonzaba del evangelio. No se avergonzaba de eso. Y sabe, lo respetaban. ¿Sabe por qué? Porque entre ellos él era el más sobresaliente. Este mensaje no tiene como propósito desarrollar sentimientos arribistas de complejos de superioridad. No. Es que nos demos cuenta que hay un lugar en el reino esperando por nosotros. ¿Quién lo frena o quién lo impulsa? Usted. Usted es el encargado de ir hacia allá y conquistar la tierra que Dios le ha entregado. Colóquese en pie, por favor, en esta mañana. Señor, yo quiero darte gracias por tu palabra. Cada vez que somos enseñados por tu palabra, Señor, es increíble cómo escamas en nuestros ojos se caen. Y entonces podemos entender realmente la bondad, la grandeza y la hermosura tuya. Gracias, Señor, porque hoy nos has retado, hoy nos has desafiado. Hoy, Señor, nos llevas a ir mucho más alto, a ir mucho más allá. Señor, gracias por tu amor que es incondicional, pero gracias por tus promesas que están condicionadas a que yo obedezca. Hoy pido, Señor, que un espíritu de obediencia pueda ser desatado en nuestro corazón
y que personas retomen su formación bíblica, que personas retomen la capacitación que dejaron a medias, que personas, Señor, hoy en realidad sepan que al ser exigidos, eres tú quien está sacando lo mejor de ellos. Gracias, Señor, por nuestros papás. Dele gracias allí por sus padres, porque tenían razón. La mejor herencia que nos pudieron haber dejado fue el estudio. Gracias por su sacrificio, por su amor, por su ejemplo, por motivarnos para ir al colegio, para llevar nuestro uniforme impecable, por ayudarnos a hacer las tareas. Gracias, Señor, porque hoy soy ingeniero y recuerdo que quien me enseñó a sumar y a multiplicar fue mamá en casa. Gracias, mamá, por tu sacrificio, tu abnegación, tu entrega. Gracias, papá, por enseñarme a leer, por impulsarme a que estudiara inglés, por impulsarme a que profundizara más en aquellas cosas que hoy me están sirviendo para estar en el lugar donde Dios quiere. Padre, hoy pedimos que eso mismo que pasó con Daniel y sus amigos se ha colocado sobre nosotros en esta mañana. Levante sus manos y por la fe recíbanlo. No es algo que merecemos, es algo que la palabra de Dios trae para nosotros. El más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Juan el Bautista. Y antes de Juan el Bautista no se levantó otro mayor que él. Yo tengo la mente de Cristo. ¿Usted puede decirlo allí? Yo tengo la mente de Cristo. Tengo una mente capaz de construir, una mente idónea, una mente capaz de retener, de memorizar, de estudiar, de comprender, de entender. Porque el Espíritu de Dios es el espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo. El espíritu que me conduce a toda la verdad. Señor, renuncio a todo trauma en la educación. Renuncio, Señor, a todo trauma en mi pasado a nivel académico. Renuncio a todo complejo de inferioridad, verme como una langosta delante de los del mundo. Renuncio y hoy en el nombre de Jesús me sacudo de todo racha generacional y declaro que yo soy más que vencedor. Declaro que donde tú me coloques, allí debo brillar para ti. Declaro que a donde tú me lleves, Señor, allí debo esforzarme, no solamente por recibir 10 veces más, sino esforzarme 10 veces más que los otros, dando lo mejor, siendo esforzado, siendo valiente. Señor, bendice esta generación, bendice a los hijos espirituales de esta casa. Señor, sacúdenos de toda mediocridad, de todo lo que nos ha frenado, de todo lo que nos ha detenido, en el nombre de Jesús. Y gracias por tus promesas, que en ti son sí y en ti son amén. Me extiendo hacia lo que está delante y hoy te doy gracias por la educación, te doy gracias por lo que me estás enseñando. Dele gracias por la carrera que usted está haciendo. Dele gracias por la formación que usted recibió, por el oficio en el que fue enseñado. Dele gracias por las matemáticas. Tal vez hasta el día de hoy usted ha dicho: odio las matemáticas. Pero qué tal si en esta mañana usted: Señor, te doy gracias por las matemáticas. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Rompo patrones, rompo mentiras que me habían hecho creer que soy bruto, que no puedo llegar a un nivel y no pasar de allí. Soy más que vencedor. Eso dice tu palabra. Lo creo y lo atesoro en mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y si usted ha recibido esta palabra en esta mañana, dele un fuerte aplauso a su Rey de Gloria.